Alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 3. Buscad primeramente el reino de Dios. Autor Miguelma. Semana 3, día martes. Disfrutamos con oración. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor Jesús, todo árbol, amén, que no da buen fruto. Señor Jesús, líbrenos, Señor, de no dar fruto. Es cortado y echado, Señor Jesús, y echado en el fuego. El Señor tenga misericordia de nosotros. Mateo capítulo 7, verso 19. Hoy presentamos: el árbol se conoce por sus frutos. Conforme a lo que hemos visto, fuimos regenerados de simiente incorruptible mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Hoy hablaremos de los frutos que producimos. Un árbol se conoce por los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo capítulo 7, versos 16 y 18. En estos versículos, el Señor nos advierte: considera tus frutos. De nada sirve discutir, basta con mirar los frutos. ¿Qué frutos ha producido usted? ¿Frutos plantados por Dios o frutos plantados por el enemigo? Señor Jesús, lo que hacemos en el día a día son nuestros frutos. Palabras, acciones, relaciones. ¿Cuáles son sus frutos en su casa y en el trabajo o en el vivir de la iglesia? El Señor dice que nuestros frutos dependen de quiénes somos, porque no es posible que un árbol malo produzca buenos frutos. Por esa razón, es muy importante permitir que Dios haga el trabajo de sembrar en nosotros, y no Satanás, porque el Padre desarraigará todo lo que Él no plantó. Señor Jesús. Mateo capítulo 15, verso 13. Leamos en la palabra: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, aleluya, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 9. En estos versículos vemos que somos labranza de Dios y que su deseo es plantar. Además de ser una labranza, también somos sus
colaboradores. El Señor cuenta con nosotros para plantar la buena semilla en el corazón de las personas. Por tanto, permitamos que Dios continúe plantando más de su palabra en nosotros, impidiendo así la acción del enemigo. Retomando el Evangelio de Mateo, leemos: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios mira los frutos. Él nos conoce por los frutos. Conforme a otras porciones de la Biblia, hay muchas cosas inadecuadas en nuestro interior que necesitan ser desarraigadas. Por eso es muy importante que cada uno vea su propia condición, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, verso 19. Puesto que esa es nuestra condición interior, las obras de nuestra carne deben ser tratadas y eliminadas. Debemos ver qué especie de frutos procede de nosotros. Si llevamos el Evangelio a las personas, estamos sembrando la palabra de Dios y por consiguiente somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor Jesús. En el libro de Gálatas, Pablo establece un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Usted quiere el reino? El Señor ahora le dice: échele una mirada a su interior para ver sus frutos. Estas palabras son una salvación para usted. Dios nos está salvando, trasladando de la esfera terrenal a la esfera celestial, de la vieja creación a la nueva creación. ¡Aleluya! Después de ese traslado, Dios acepta nuestro servicio. Necesitamos tan solo aplicar estas palabras a nuestro diario vivir. Puedo dar testimonio de que cuando escucho estas palabras, las aplico a mí mismo, porque el Señor, quien me está hablando, es Él. Así que cuando oiga la palabra de Dios, no juzgue a los demás, pues Jesús nos exhorta: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis también juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versos 1 y 3. Estos versículos anteceden a aquellos que hablan sobre el árbol y sus frutos. Entonces, significa que el Señor nos advierte que debemos estar atentos a nuestra condición y no solo miremos los frutos de los demás. El Señor Jesús está sentado en el monte hablando con cada uno de nosotros. Aprovechemos la oportunidad para recibir la luz de sus palabras y permitamos que sea desarraigado de nosotros todo lo que Él no plantó y que nos impide hacer su voluntad. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Pregunta para hoy: ¿de qué manera podemos identificar en nosotros
los frutos que no fueron plantados por Dios. Bendiciones a todos.